Gálatas 5, hace muchos años, por lo menos unos 4 años atrás, quizás 5, recuerdo cuando Dios de alguna manera nos permitió desarrollar un estudio sobre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y eso es lo que habla Gálatas 5, ¿no? Y en la versión que leyó Antonella, y en eso quiero centrarme porque es lo que ha puesto Dios en mi corazón en esta mañana también y tiene mucho que ver, entonces entiendo que Dios viene ministrándonos esto, en que todos los días tenemos básicamente, no sé si llamarlo lucha, porque a veces se ha predicado tanto el Evangelio en torno a la lucha, a la guerra. Los que hemos crecido en el Evangelio en los años 90 era lucha, guerra, guerra espiritual, poseer la tierra y qué sé yo. Entonces, los evangélicos, en vez de decir Jesús te ama, decimos, en el nombre de Jesús te voy a voltear, ¿viste? Y si pasaba, no sé, un brujo por la puerta, o sabíamos que era uno que hacía curanderismo, en el nombre de Jesús le metíamos la traba, ¿viste? Para que se caiga. Era una cuestión de guerra, pero salvando esas doctrinas que muchas veces se han dado y que hemos practicado y que creo que en alguna medida nos ha servido para el fortalecimiento de parte de la fe, para el crecimiento, para el discernimiento. Vos no podés discernir hasta que no tenés toda la información, entonces quizás los años te permiten tener más información y allí Dios puede hacer más obra que la que ya había hecho. Pero básicamente, sacando de en medio ese pensamiento de lucha y de batalla, todos los días tenemos una batalla entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu, entre lo que me gusta a mí y lo que quiere Dios. No siempre es coincidente. No siempre es coincidente lo que me gusta a mí y lo que quiere Dios. Yo no creo que el apóstol Pablo, luego el apóstol Pedro, que fue crucificado, dice que boca abajo porque no quería ser crucificado como Cristo. Tengan en cuenta que la cruz en aquel momento era como decir la silla eléctrica, o sea, el que era crucificado era un condenado a muerte, por el motivo que fuera. En el caso de Cristo, por motivos injustos, simplemente porque no era el Salvador que esperaban los judíos, entonces lo mandaron a la cruz. Y los romanos hacían ese tipo de cosas. No sé si alguna vez vio las películas, aún de la época medieval, cuando se conquistaban ciudades, a los jefes de las ciudades esas se los ponían una cruz en la entrada. Por eso el Gólgota, donde es crucificado Cristo, el monte, era el monte que se veía en la entrada de Jerusalén. Cuando tú ibas llegando a Jerusalén, estaba la ciudad, qué sé yo, qué sé cuánto, y allí estaba el monte. Entonces cuando los que llegaron a Jerusalén en los días de la crucifixión de Jesús, vieron a Jesús crucificado. Era una forma de demostrar, acá se portan mal, miren lo que le va a pasar. Entonces la cruz era eso, ¿no? Entonces el mismo Jesús, cuando él ya sabía, porque era verdadero Dios, lo que le iba a acontecer, fue al monte a orar. Es más, le dijo a sus discípulos, ustedes no pueden estar en esta conversación íntima, quédense allí y oren para que no caigan en tentación. Y los deja, y va y le dice, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Si es posible que yo no muera, que no tenga que no me peguen, que no me laceren el cuerpo porque me duele. Que no me pongan corona de espinas, que no me crucifiquen hasta morir. Si es posible, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y esa voluntad de Dios vista en la mejor expresión de obediencia como la de Jesús, verdadero hombre, es la que nos permite ver después la salvación a todos. Es Jesús el que nos trae la salvación a todos a través de esa muerte en la cruz, porque allí crucificó a Satanás, porque crucificó la carne, porque crucificó al poder de la muerte. Es decir, no hay más poder en la muerte, porque hay vida eterna para todos aquellos que crean en ese que se fue crucificado. ¿Entiende la diferencia? Digo, ¿qué quiero decir con esto? Si a Jesús le pasó, ¿no me va a pasar a mí? Yo no quiero pasar esto, Dios, pero hágase tu voluntad y no la mía. No siempre es coincidente lo que Dios quiere con lo que yo quiero. Pero lo más importante, en lo posible, nadie se sienta atormentado por esto. ¿Será que yo no estoy haciendo la voluntad de Dios? No pasa por ahí. En todo caso, el desarrollo completo es lo que dijo Antonella antes de la última canción. Es dejar que el Espíritu Santo nos llene. Mientras más nos llene el Espíritu, mientras más tengamos comunión con el Espíritu Santo, mientras más lo hagamos
A ver, podríamos tirar una lista de recomendaciones. Hagámonos bien religiosos y empecemos por ayuno. Mientras más ayunemos, así de paso, ¿vio? Bajamos de peso. Mientras más ayunemos, pero no es que sea así, ¿no? Estoy bromeando. Mientras más oremos. Mientras más le digamos a Dios, aquí estoy. Este soy yo, Señor. Yo arranqué el auto esta mañana, hice 2 cuadras y dije, Señor, no te olvides que aquí estoy. Como te dije hace un par de días atrás. Hace un par de días atrás me tomé unos días de descanso y estuve en la naturaleza misma, en la nada misma. En la nada misma. Lo he hecho muchas veces, lo compartía con... antes de ayer tuve el agrado de compartir la tarde con Cristian Ordone, Cristian, el predicador y su familia, Sigrid y los hijos. Y compartimos la tarde y le compartí algunas experiencias. Las mejores experiencias espirituales que he tenido en mi vida ha sido cuando he estado en la nada misma delante de Dios. Claro, los aventureros como yo, la nada misma significa subirte a una montaña donde solamente veas alguno que otro pájaro de esos que vuelan alto y nada más. Y allí donde vos te desenchufás, al menos para mí, no quiere decir que esto sea una regla, ¿no? Te desenchufás de todo porque ahí te das cuenta que ese pedazo de tierra por el que luchás, que se llama casa, ese auto por el que te forzás para que te lleve a todos lados, ese trabajo que te aferrás para que te sostenga, que son realidades, no estoy diciendo que sean cosas malas, las necesitamos, ¿eh? No son nada cuando ves la naturaleza creada de Dios, la majestuosidad de Dios. Y en esos lugares le puedes decir, acá estoy, Señor. ¿Qué conmigo? ¿Qué quieres de mí? Allí donde Pablo, en una cárcel, no en una montaña muy cómodo y orando a Dios, sino en una cárcel, después de haber sido azotado, decirle, Señor, ¿qué quieres conmigo? Miren muchachos, digamos un Pablo moderno, escribiéndole a cordobeses, miren muchachos, háganle caso a Timoteo, que es mi siervo. Timoteo, no dejes de predicar el Evangelio, aunque ya pronto a mí me van a sacrificar por el Evangelio. ¿No suena parecido, hágase tu voluntad, Dios, y no la mía? ¿Qué quiero decir con esto? Todos los días tenemos esto, somos naturaleza humana. Y todos los días tenemos que ir a Jesús. Y todos los días tenemos esa posibilidad de que los secretos de la Biblia, los secretos de la cruz, sean para nosotros un bien, una bienaventuranza. Pero todos los días va a estar la lucha, por decirlo así, entre lo que pienso, lo que quiero, lo que me gusta, lo que me cae bien, lo que anhelo, lo que creo, lo que me parece. Ni hablar lo que aprendí, porque lo más difícil es cuando vos aprendés algo y te parece que eso que aprendiste es así, y si no es así, es así. Estos son los momentos en que siempre cuento la anécdota que me contaron a mí, no la viví. Una mujer tiene su hogar, los niños de la escuelita, vayan tanto los chicos allá. Una mujer se casa, ¿cierto? Pasa varios años de casa, ya tiene su hogar en Estados Unidos, donde se acostumbra a comer pavo para Navidad. Y esta mujer tenía ya sus hijos y ya su hija ya era grande también. Ya también se había casado. Entonces se juntaban para esa noche de gracia, de comer pavo. Entonces la mujer preparó el pavo. Entonces la hija le dice, mamá, ¿por qué partís el pavo al medio? Porque había visto que seguramente en otros lugares no lo partían. Le dice, ¿sabes qué? No sé. Le voy a preguntar a tu abuela. Entonces agarra el teléfono y dice, mamá, ¿por qué partís el pavo vos? Ah, hija, lo que pasa es que con tu padre, cuando nos casamos, éramos tan pobres que la cocina era tan chiquita que no entraba entero. Así que lo parte y después ya me quedó la costumbre y siempre lo parto. ¿Se da cuenta de la moraleja? O sea que esta mujer no necesitaba partir el pavo, porque tenía una cocina hermosa, grande. Pero ella tenía la costumbre que ella aprendió que el pavo se partía. ¿Por qué digo esto? Porque hacer la voluntad de Dios tiene que ver con a veces romper aquellas costumbres que tenemos y que nos son como guía. Esto tiene que hacerse así. Si no se hace así, te va a salir mal. Y eso es lo que se refiere Pablo, entre otras cosas, cuando te dice, tenés que decidir entre el espíritu y la carne, entre el espíritu y la religión, entre el espíritu y las costumbres.
Pero yo aprendí, sí, pero yo lo aprendí en nombre de Dios, sí, sí, Dios no está diciendo que esté mal. Lo que está diciendo Dios, que ahora es esto lo que quiero que hagas. Pero Señor, yo toda la vida caminé hacia el norte y prediqué, pero ahora quiero que vaya al sur. Yo siempre fui al norte, ahora digo, Dios me manda a los mapuches, antes iba a los incas. Digo, no sé. Esto lo tenemos todos los días. Entonces, quizás cerrando la prédica antes de desarrollarla y leer la palabra, al final del día lo que significa esto es que el reino de Dios, que el gobierno de Dios, que lo que Dios quiere es lo que yo haga en los días que Dios me dé. Voy a hacer una prédica compleja, pero como va a quedar grabado, después la puede escuchar varias veces y va a ver que todo lo que lea o diga en este día, por muchos días le va a ser de edificación. Así lo sentí esta mañana, por eso se lo digo. Cuando uno ya tiene muchos años y ya aprendió de alguna manera, entre comillas, a hacer sermones, a predicar, uno sabe que hay un desarrollo, sermón, bosquejo, un comienzo y un final. Tengo que decirte esto para que esto produzca esto y esto produzca esto y esto sea el final y vos te vayas a tu casa con una idea o un mensaje de lo que entiendo Dios quiere que tengamos. Pero cuando vos entendés que más allá de todo lo que sabes hacer o aprendiste a hacer, es decir, todo cuanto Dios tenga para decir, porque no sabes vos realmente en cuánto va a edificar a uno o a otro, bueno, entonces ahí llegas a que la conclusión y lo más importante es que digas lo que Dios te dijo. Y el domingo pasado leímos dos palabras. Una fue el desarrollo de la palabra, lo que al menos entendimos que era esa parte donde Jesús le habla a Pedro. Y Pedro recibe la revelación que tú eres el Cristo. ¿Se acuerdan? Le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres lo reconoce lo que es. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, y lo que sigue que lo vamos a desarrollar. Lo hablamos el domingo pasado. Pero hubo otra palabra el domingo pasado y voy a ser reiterativo, voy a seguir el hilo si se quiere por un lado y por otro lado voy a ser obediente a Dios. Dios me dio una palabra, Brian creo que la puso ahí en el grupo de la iglesia en la versión popular. Y es Romanos 12, 1 y 2. Y esta es una reflexión y la voy a leer hoy. Y cuando hablo de reflexión, no es algo con lo que yo le tengo que predicar. Es algo con lo que cada uno tiene que reflexionar. Cuando algo es para reflexionar, no es para que yo te convenza, ni para que yo te diga, mira, esta es la verdad. Tenemos que reflexionar porque lo que el apóstol le está pidiendo aquí a sus hijos, a la iglesia, a los romanos, a los que le escribe, a los discípulos, como usted le quiera llamar, a los miembros de la iglesia, les está pidiendo, les está enseñando, les está diciendo que se presenten delante de Dios. Versión popular, Romanos 12, 1 y 2. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Esto es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Yo lo resumo en esto, al menos este texto y otros más. Honrar la vida, honrar a Dios. Con mi vida, honrar a Dios. Y cuando esto sucede, se lo firmo ya, si hay que firmar en algún lado y decir esto es se lo certifico. Es un certificado que cuando esto llegue vas a hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios va a ser buena, va a ser agradable y va a ser perfecta. Esta Biblia viejita que me la dieron en esa pequeña iglesia en la que empecé a congregarme muy jovencito, no tenía Biblia, se la habían olvidado. Y me dio esa ventaja, me hizo correr con una ventaja porque crecí con una Biblia popular y no con una Reina Valera. No es que la Reina Valera no diga lo mismo, pero en la forma que lo dice, no queda tan claro que la voluntad de Dios es agradable y perfecta.
Y que cuando va a hacer la voluntad de Dios hay algo agradable y se produce una perfección, que es la de Dios. Reflexione en esto. Reflexione en esto. ¿Cómo va a presentar usted su culto vivo? ¿Cuál va a ser su sacrificio vivo a Dios? Se lo tiene que mostrar el Espíritu Santo a cada uno. ¿Cómo usted se va a desnudar delante de Dios? Usted puede venir a mí como pastor, como guía espiritual. Guía espiritual suena a Olmedo, ¿viste? Como lo que quiera llamarle. Y yo le podré direccionar, sí, le podré dar un consejo. Si le sirve, estoy para eso, en lo que más pueda. Pero el que te va a direccionar es Dios. El que te va a decir lo que quiere de vos es Dios. A mí me parece que vos tenés uña para guitarrero, así que ¿por qué no vas agarrando la guitarra y probando? Y a mí me parece criterios del tiempo presente. Lo que yo creo que sería mejor para vos, para tu vida. Eso lo haces en todo caso con algún hijo, cuando está creciendo. A mí me tocó 5. Más o menos entendí que vos tenés habilidad para esto, métele acá, a ver, te ayudo, ¿qué te hace falta? Como mecánico te puedo decir, mirá, afloja esta tuerca. Pero es Dios el que te va a mostrar. ¿Cuál es tu sacrificio vivo? ¿Cuál es tu culto a Dios? ¿Qué es lo que vos le podés dar a Dios? Entendamos que es Dios, lo tiene todo. De hecho, es el dueño de tu vida. Honrar a Dios, honrar la vida. Amén. Reflexión, Romanos 12, 1 y 2, versión popular. Leo cuántas veces le haga falta. Hasta que lleguéis a comprender. Hasta que alcancen la posibilidad de saber lo que Dios quiere. Ahora bien, para hacer cortito y al pie, vamos a ir al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 16, continuando en todo caso con la palabra del domingo pasado. Vamos con la parafraseada. De pronto Jesús andaba por las regiones ahí de Galilea, me acuerdo cuál decía, por ahí, por Israel antiguo, predicando, haciendo milagros, manifestando el poder de Dios, haciéndole saber a la gente que el reino de los cielos había venido, que se arrepintieran y dando una doctrina distinta, y esto es muy importante, una enseñanza distinta a lo que hasta ese momento había. Había que cambiarle la cabeza a los judíos que ya llevaban bastantes años con la ley de Moisés, con todo lo que crearon los fariseos y las distintas etapas de la historia judía para establecer leyes religiosas y formas y esto y lo otro y fiestas y todo lo que tenían en su cabeza. Y Jesús de pronto venía y le decía, ama a tu enemigo. Y dicen, no, pero ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué onda con vos, Jesús? No, ame a tu enemigo. Porque si amás a los que te aman, ¿qué bien hacéis? Digo, para que entendamos la doctrina de Jesús, ¿no? Y Jesús viene con esto y manifestando que lo que decía era con autoridad. Entonces los tipos estos que sabían tanto de las leyes le decían, ¿y con qué autoridad? Sabemos que vos sos de Dios porque nadie puede hacer las cosas. Y había todo un cuestionamiento. Entonces en ese mover, en ese andar de Jesús, cambiando la temporada, cambiando el rumbo del mundo, cambiando el rumbo de lo que Dios había establecido hasta ese momento y estableciendo el nuevo pacto, estableciendo la nueva vinculación entre Dios y los hombres, que ya no sería por la forma que se venía haciendo, sino que era el cumplimiento de lo que Dios había establecido. Llega un punto donde con sus 12 discípulos se apartan para un costado, como quien dice, y les pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces los discípulos le dicen, unos dicen que eres Moisés, que volvió a la vida, que eres Elías, que eres Jeremías, no sé cómo dice, o uno de los profetas que ha resucitado. Pensamiento. ¿Quién es ese que anda predicando ahí? Y uno dicen que es para mí que es pentecostal, y otro dice, no, para mí que es bautista. No, es un católico bueno. Bueno, hablaban de Jesús. Y Jesús no era y quería saber qué era. Pero quería llegar a muchas demostraciones de cosas que nos sirven hoy, no están en estas palabras en la Biblia por casualidad.
Y tiene que ver con lo que acabo de hablar. Entonces de pronto le dice a los discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro, tomando la palabra, le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y allí Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro. Pero acaba el secreto. Porque no te lo ha revelado voluntad de hombre o carne y sangre. No te lo dijo nadie. Esto no te lo comentó el último fariseo que cruzaste y dijo, che, me para, te voy a decir un secreto. Ese es el Hijo de Dios. Sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí radica el secreto. Que cuando hacemos la voluntad de Dios y manifestamos a Jesús, no es por la enseñanza de alguien que te dijo cómo hacerlo, sino porque tu Padre que está en los cielos te lo reveló. Y encontrás a Jesús. De hecho, en otra parte Jesús dijo, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Aunque parece un juego de palabras, acá nos damos cuenta que la capacidad que tenemos como hombres de decidir, y somos tan de decidir, ¿no? Porque somos de tomar decisiones. A mí siempre me gusta el testimonio de Anabela, dice, a mí la pastora me dijo, pero yo no le hice caso, historias de vida, ¿no? Pero digo, somos de tomar decisiones, ¿no? A mí por más que venga un pastor y me diga, yo voy a hacer lo que Dios. Y está bien, en cierto modo no es lo que un pastor te diga, es lo que Dios te diga. Porque cuando hablamos de la pastora era la profeta la que le decía, no la opinión pública de ella. Y era Dios el que le decía, para que entendamos las cuestiones. Entonces, somos muy de decir, yo decido, para mí esto es lo que tengo que hacer. Y está bien, Dios nos dijo, sí, yo los creé a mi imagen y a mi semejanza. Ustedes tienen el derecho de decidir lo que ustedes crean que es mejor. Pero lo mejor es la voluntad de Dios. Y lo mejor es lo que Dios te revela que hagas. Y lo mejor es que haga aquello que Dios te revela. Ahora, para llegar a ello, hace falta una comunión con Dios. Entonces de pronto, y quiero llegar a dilucidar esta cuestión, y lo voy a leer en la palabra, porque miren, este Pedro, que de pronto era el más espiritual, ¿no? O sea, podríamos decir, acaba de terminar un ayunito Pedro, y estaba con las antenitas bien puestas al Espíritu Santo, y vino el Espíritu Santo y le reveló, entonces por eso él supo quién era Jesús, y dijo, vos eres el Cristo. Y no solamente eso, sino que Jesús le dijo, vos sos un bienaventurado, o sea, a vos te va, en este momento sos el mejor, te va a ir bien en todo. Anda a jugar a la quinela que gana. Sos el número ganador. Y no solo eso, sino que dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. La muerte no tendrá poder sobre lo que tú hagas. Y le dice, y va por lo que vos desates en los cielos, será desatado en la tierra, y lo que desates en la tierra será... O sea, le da una autoridad. La revelación que encontrás cuando el Espíritu Santo te habla, te da autoridad. Te moves con autoridad. Y cuando te moves con autoridad, no hay infierno que pueda contra vos. Estoy en prueba, en lucha. Sí, hay prueba y lucha, hay días difíciles. Pero aún en los días difíciles, cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, ¡wow! ¡Qué gloria que se desata! Aún en los días difíciles. Cada uno sabrá cuál es el día difícil. Y este Pedro le dijo esto a Jesús, cuando a vos te ha revelado esto Dios, y toda esta autoridad te da Dios. Ahora, eso es decisión de Dios. Porque Pedro, por naturaleza propia, tenía una lucha con la carne. Y lo vamos a demostrar. Voy a leer un poquito más de corrido. San Mateo capítulo, y no me siga si tiene Reina Valera, porque se van a perder. Prohibida, no, mentira. Prohibida la Reina Valera, no, está bien. De hecho, le voy a decir alguna cosita más respecto a esta versión, Dios habla hoy. Hay algunos textos en esta versión que de alguna manera, a mi parecer, no están bien interpretados. Algunas palabritas que están puestas en una traducción que no me convence. Digo esto para que no digamos esto en la Biblia, no. Pero hay textos en que te lo dice tan claro y te dice lo mismo que es más fácil de entender. ¿Tá? Por eso lo estoy usando hoy. Para este texto en particular es mucho más fácil entender lo que nos dice aquí. Quizás la versión más acertada y con menos errores. Error es una forma de decir, no somos quienes.
Es la NBI, ¿cómo es NTBI? La nueva esta que salió, que hace una traducción menos ortodoxa del idioma español. Pero voy a leer esta. Mateo capítulo 16, del verso 16 en adelante, entiendo que hasta el 27. Lo que acabo de relatar, lo leo de vuelta. Simón Pedro le respondió a la pregunta que Jesús le hacía. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso, en la otra versión dice bienaventurado, o sea, dichoso. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. ¿Mi iglesia? ¿Qué será? ¿La iglesia de Miguel? No, la iglesia de Cristo. La iglesia es de Jesús. Sépalo bien claro. Porque conformamos el cuerpo de Cristo los unos y los otros, y cada uno de nosotros somos iglesia porque tenemos a Cristo y conformamos el cuerpo de Cristo, y Cristo es la iglesia y nosotros somos la iglesia, pero la iglesia es de Cristo. Porque es Cristo. Esto para que quede claro cómo lo establece Jesús, porque el que está hablando es Jesús. Y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Por eso está hablando de Jesús. Nada venció a Jesús, ni la muerte. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús dice, luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Pero fíjese que curiosamente Jesús le sigue hablando a sus discípulos de lo que iba a acontecer. Le sigue metiendo, diríamos así, la enseñanza, la doctrina, lo que tenían que saber que iba a pasar. Le sigue hablando acerca de cómo iba a ser su muerte y cuánta gloria iba a traer. Le sigue diciendo lo que Dios quería. Entendamos esto, Jesús, o sea Dios, le sigue diciendo a sus discípulos lo que Dios quería. Y se lo seguía diciendo también a Pedro, que era el que había recibido la revelación de Dios. Entonces leamos inteligentemente lo que sigue. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Y escuche lo que dice ahora. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú ves las cosas como tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como la ven los hombres. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, y me voy a detener un minuto acá, para que entendamos esta alegoría, esta reflexión que nos deja la palabra. Para que entendamos que nosotros también somos hombres sujetos a la carne y que eso debemos todo el tiempo someter a Dios, al Espíritu. Porque el mismo Pedro que podríamos decir, no dice tiempos exactos, pero supongamos así un día atrás, le había dicho, tú eres el Mesías. En este momento, en su parecer natural, imagínense que yo le diga, miren hermanos, yo los amo mucho y yo sé que ustedes me quieren mucho, pero en 2 horas me voy al centro para que me crucifiquen, ¿saben? Porque es necesario que el Padre quiere que haga esto. No, pastor, no haga eso. No vaya al centro, quédese acá. Lo van a matar. Es lo natural, no estaba diciendo algo, fíjese que Pedro no estaba diciendo algo que suene como carnal, como diciendo, mira Dios, ¿por qué no haces que hagamos un castillo de oro acá y vivamos como reyes? No,
Está pensando en el bien de Jesús. ¿Me entiende lo que quiero decir? Esta es la naturaleza humana. Esto es lo que Pablo enseña cuando dice, no sean carnales, no tengan tanta naturaleza humana. Ustedes me quieren. De hecho, a muchos de las cartas de Pablo dice, doy gracias a Dios por sus ofrendas, porque han sido buenos conmigo, porque se han portado bien, porque han predicado el Evangelio, pero no sean carnales. No hagan todo por el pensamiento, por las costumbres, por lo que le parece. Sométanlo a Dios. Señor, ¿estoy pensando bien? Señor, ¿lo que pienso es lo que vos crees? Señor, ¿lo que estoy viviendo es lo que vos querés que yo viva? Esto tiene un peso distinto a mi edad. Porque si te equivocas antes de morir, te va al infierno. Por eso Pablo les escribe a los discípulos, después que ya tenían varios años de creyentes, dice, el quiere estar seguro, cuide que no caiga. Cuiden su salvación con temor y temblor. Y no es para asustar a nadie, no sean religiosos, la religión te lleva, lo leyó Antonet en la versión de Gálatas, que no sé de qué versión es esa, pero me parece que era popular también. Y no es que estemos diciendo que se pierde la salvación, no entremos en teologías, doxologías. Se pierde o no se pierde la salvación se pierde o no se pierde. No discutamos eso, ni siquiera se preste atención a eso, porque no le va a edificar. Preste atención a lo que le edifica. Y lo que te edifica es encontrar los secretos de Dios, para que también el poder de Dios te permita desatar en el cielo y bajar a la tierra, desatar en la tierra y se desate en el cielo. Para que te permita ser un bienaventurado, tu aventura, la aventura de la vida. Lo que te ha dado Dios para que gastes, los años que sean, los que tengas, sean en voluntad de Dios. Y que todo lo que obtengas en el tiempo que Dios te dé bajo el sol, sea lo que Dios te dé. Y para ello necesitas pedirle a Dios. Porque yo deseo ir a predicar a Miami. Y en tiempo de huracanes, irme a Aruba, que ahí no hay huracán. Digo, el que le gusta el Caribe. Entonces voy y hago eso. Y dice, pero yo quiero que vayas a Alaska. No, pero yo quiero que vayas a Alaska. Yo quiero que vayas al norte. Pasé en estos días por un pueblo al que Dios me mandó, algunos recordarán, hace un tiempo atrás, a Benji. Fuimos a las Harrias, pasé por las Harrias. El GPS, digo, yo sabía la ruta porque conozco la ruta del norte, pero ahora te manda el GPS, ¿viste? Y te ahorra plata, el aparatito ese te hace la ruta más corta. Y el GPS me pasó por las Harrias porque hay un camino nuevo, que cuando yo fui a las Harrias era tierra. Me acuerdo con el Benji, blanco estaba el negro de tierra. Y Dios nos mandó a las Harrias. Y pasé por las Harrias y le dije, Señor, acá tengo que venir a predicar, yo no quiero. Digo, Señor, hasta acá tengo que venir. Bueno, gracias, Señor, porque hasta ahora tengo gas y tengo asfalto. O sea, ya es un paso a favor por el que antes me hubiera quejado. Pero someterle a Dios los pasos que vas a hacer en tu vida. Ese es el secreto. Porque por naturaleza somos Pedro. Mira, Jesús, no vayamos a las Harrias. ¿Vos viste lo que son esos ranchitos? Allá tienen guita los dueños de las tierras y nadie más. Y los dueños de la tierra no quieren Cristo. Y los que tienen ranchitos quieren Cristo, pero no tienen para sostener a Cristo. Entre comillas, a mí. ¿Cuántas veces me dijiste, vamos a poner una iglesia en Urca? Digo, pero es normal, Pedro le dijo, maestro, no vayamos a Jerusalén, vos estás loco. Imagínese un Pedro cordobés. No vayamos a Buenos Aires, te van a decapitar allá, te van a colgar una cruz. Mira qué piola que estamos acá, Córdoba tiene todo. Y Jesús se da vuelta y lo reprende. Pero ¿cómo reprende al diablo si el diablo entonces fue el mismo que recién le dijo que era Dios? Porque esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana. Eso es lo que ministró de alguna manera en el espíritu Antonio al comenzar la reunión.
Todos los días debemos decidir qué quiere Dios. Es complicado, quizás todos los días sea complicado, pero digo, vayamos a la fase práctica, aunque sea un par de veces a la semana. Tengamos el tiempo para saber si los pasos que estamos dando son los que Dios quiere. Si los sentimientos que estamos teniendo son los que Dios quiere. Si volvemos a Gálatas 5 y lo leemos en la versión que tengo aquí, como leyó Antonella, porque son muy parecidas, creo que es la misma, van a ver que estos sentimientos afloran cuando la carne está. En la Reina Valera suena muy tajante, dice, los frutos de la carne son, y entonces pareciera que solamente son frutos de los pecadores. Pero lo que está diciendo es que cuando nos guiamos por nuestros propios pensamientos, llámense pensamientos religiosos, ortodoxos, o de vida, o de pareceres, vamos a terminar haciendo cosas carnales. Y las cosas carnales te terminan enterrando cada vez más en el infierno. Y cuando menos querías acordar, terminaste en un pecadazo. Dices, ¿cómo pude hacer esto yo? ¿Qué me cruzó por la cabeza para terminar acá? Lo que fuera, no aclaremos que oscurece, dice. Pero cuando vos sometes al Espíritu, cuando vos todos los días decís, Señor, acá estoy. Hoy no me es un día fácil, hoy me es un día muy fácil, muy lindo, pero acá estoy. Este día lindo, Señor, ¿lo quieres transformar en algo para tu voluntad? Y en tu idea de lindo era, no sé, que te lleven a desayunar, a merendar, creo que hoy está de moda eso, que vayan lindo y que Jesús venga y te diga, hay un necesitado al que tenés que visitar. O hay un dinero que no lo puedes gastar en eso porque lo tenés que ofrendar. O lo tenés que sembrar. Lo que fuere. Lo que Dios ponga. Cuando vos obedeces a eso, sos bienaventurado. Y luego tenés la autoridad para decir en el nombre de Jesús, desata una bendición sobre esta mesa. Un lechón. Y pasa, pasa, Yo le digo que pasa. Porque cuando menos pensé, dije, Señor, yo quisiera este, y cuando quise correr lo tenía frente mío lo que yo quería. Y no dije, porque Dios quiero ir, voy a trabajar para conseguir esto, sino que hice otra cosa. A mí no me gusta sentarme hablando mal y pronto con la gente indigente en situación de calle, como gusto. Pero cuando hago eso, Dios me pone enfrente lo que me gusta. Cruje. A ver, Mateo 16, no es para que lo lea, yo lo tengo anotado. Si quiere después le saco una fotito, esto se lo supo por WhatsApp y los que lo quieran leer lo leen y le queda como reflexión. Si me entiende la letra y me entiende cómo yo voy hilvanando en mi cabeza. Mateo 16, del 16 al 19. Revelación y poder. Dios le revela a Pedro que Jesús es el Mesías y esta revelación le trae un gran poder. Cuando vos encontrás la revelación de Dios, te viene un gran poder. A veces ese gran poder significan los recursos para ejecutar la obra que Dios quiere que ejecutes. Eso es maravilloso. Lo he vivido a lo largo de mi vida y no lo dejo de vivir. Y eso es maravilloso. Mateo 16 del 21 al 27. Y allí es más compleja la cosa, pero no menos importante. Viene una gran reflexión y cómo permanecer en todas las promesas de Dios. Hermanos, creo firmemente que hay una temporada nueva de parte de Dios. Y no la iglesia solamente, no por lo que aconteció, lo que no aconteció. Dios permite todas las cosas. Y Dios es el que pone el barco todos los días en el puerto y hace soplar el viento favorable para que se mueva ese barco. Y ese barco es nuestra vida. Y estamos en un tiempo en que Dios quiere hacer cosas nuevas con nuestra vida. Pero para hacer esas cosas que Dios quiere con nuestra vida, debemos someter 100% nuestra vida a lo que Dios quiere. Y esto no es a lo que la religión, lo que la iglesia impone, lo que la iglesia hace. Saben que estamos yendo los miércoles, posiblemente cambiemos el día porque vi mucha gente, solo vamos a hablar el miércoles con las personas que colaboran los días miércoles, a ver
si vale la pena hacerlo otro día, pero por una cuestión de logística, si no, no hay problema. Este miércoles lo hacemos, este miércoles volvemos, me tomé una semana de vacaciones, volvemos a hacer la obra que Dios nos marcó para este tiempo. No es la única, hay mucho más. Hay mucho más para hacer saber de Jesús. Y que la cosecha no tiene que ver con lo que yo cosecho y tengo acá, sino con lo que yo siembro y Dios hace crecer. Todavía tengo en mis oraciones presentes ese joven que vimos el último miércoles, al que me senté al lado y le hablé. Y sé que va a hacer una obra de Dios en ese joven. Y no sé si la voy a ver, porque no es mi obra. Y sé que muchas personas hemos dejado reflejado el amor de Dios de tal manera que ha marcado sus vidas. Sé que hay mucha gente en esta tierra en la que estamos, a la que la luz del Evangelio les resplandeció y la verdad de Jesús les dio una nueva oportunidad de vida y viven para la gloria de Dios. Ahora, no están, bueno, si no es el punto, si están con vos o no están con vos, es que vos prediques a Jesús y que ese fruto lleve gloria a Dios. Y esto no es conformismo ni nada por el estilo. Es moverse en la voluntad de Dios y ser un bienaventurado en la vida. Que te vaya bien. O sea, si resumimos esta palabra, es para que te vaya bien. Jesús quiere que te vaya bien. Jesús no quería que Pedro se siguiera con pensamiento de eso porque iba a terminar siendo un diablito, guiado por el diablo. Pero tenía razón, Pedro. No es la razón. Vos tenés razón en lo que demandás, en lo que pedís. No es la razón. No quiere decir que no sea justo. No es la razón. Es lo que Dios quiera. Señor, que esta palabra revelada a nuestros corazones pueda desatar todo el poder que tiene y que conlleva en ella, para que todos y cada uno de tus hijos puedan vivir una buena aventura en su vida, puedan ser bienaventurados, puedan ser benditos. Y para que esta naturaleza caída, adánica, como le quieran llamar, carne en definitiva, no termine gobernando ni nuestros pensamientos y mucho menos nuestro corazón. Ayúdanos, Dios, a serte fiel y a hacer tu voluntad, a ser esos benditos, esas personas de bien y bendecidas, en el nombre de Jesús y por muchas generaciones. Amén y amén. Dios les bendiga.